¡Oh! ¡Tralalala! Y compadre Gerardo Brito, Botalón, Rejo y Sabana. Te presto mi potro bayo, pero es por una semana. Tú sabes que mi caballo Gerardo, yo lo quiero con el alma, porque me salvó la vida la vez del brollo en la aduana, que salieron a matarme para una Semana Santa. Le cerraron el tranquero y brincó las 5 trancas y atravesó el Portuguesa con el agua a la coraza, apartando los caimanes con su pecho y con su raza. Tengo ofrecido un milagro y una promesa al Señor, que te olviden del capricho y retorne nuestro amor. El retrato que me diste está en mi pecho guardado, soñando con tu hermosura, siento tu voz a mi lado, y un amor que se ha querido es difícil olvidarlo. No tengas rencor conmigo ni te olvides del pasado, sabes que mi corazón en el aire lo has dejado, pero el beso que me diste está en mi pecho grabado. ¡Upa! ¡Arriba Venezuela! Apreciando el horizonte en las tierras guariqueñas, donde todo es poesía. Vuela la cobra. Saludo a todas y todos en esta fórmula perfecta, ¿vale? No podía faltar dentro de todos estos temas que estemos desarrollando estrategias comunicacionales para llegarle a ustedes diariamente. Es hoy una fórmula, es hoy una visión, es hoy sin duda un relacionamiento hacia los nuevos ejes de poder, pero también lo que ocurre de parte del imperialismo mundial, que son estrategias perfectas de lo que hoy se busca, a mi criterio, implosionar contra los pueblos del mundo, de parte del imperialismo mundial. Hoy tenemos a Jalek Indy. Bienvenido, Jalek. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Como siempre, yo agradezco a la televisora de FAMB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, esa emisora que está siempre diciendo la verdad, protegiendo lo que es la voluntad del pueblo, decir la verdad y que la gente sepa lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando alrededor, porque Venezuela no está lejos de lo que está pasando en Oriente, en Medio Oriente, en Europa, está siempre en el centro de los acontecimientos. Entonces, fíjate, tú eres coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Fíjate, porque yo creo que esto es importante, ¿vale? Lo que ocurre y continúa en este tiempo, ¿no? Nosotros tenemos aquí 10 años en esa búsqueda de lo que es el respeto a los derechos humanos. Quiero agradecerle de verdad al Dios eterno, al Dios único. Hay un Dios con todas las religiones, y por eso es que te quiero agradecer tu presencia siempre aquí. Has tenido una constancia como coordinador de esa visión estratégica del respeto por nuestro pueblo palestino. Muchas gracias, Luis. La verdad, la Liga Latinoamericana por Retorno a Palestina se formó aquí en Caracas en el 2015 a través de un congreso de la campaña global por Retorno a Palestina. La campaña global por Retorno a Palestina se había formado en Beirut en el 2009. Después de tantas masacres contra el pueblo palestino, se organizó esa campaña global que contiene activistas de todo el mundo, especialmente de la India, de Pakistán. Ahí cuando estaba llegando la ayuda humanitaria al pueblo palestino en la franja de Gaza, bloqueado desde el año 2007, totalmente por tierra, por aire, por mar,
Estaba llegando la ayuda allí, entonces pensaba la gente que vamos a hacer una sede permanente de todos los activistas del mundo que participan. Y esa sede fue en Beirut formado. Desde entonces hay muchas actividades en el mundo. El año pasado se había hecho un congreso en Karbala, Karbala en Irak. Quien no conoce a Karbala, cuando hablamos de Karbala, estamos hablando del imam al-Hussein, el primer revolucionario contra la opresión en tiempo de más de 1500 años ahí, cuando era el Islam. El Hussein no aceptó la opresión y se sacrificó con su familia por la verdad. Y ahora en todo momento, a lo largo del año, se celebra en Irán, en Irak, en Yemen, en Pakistán, en la India, en Líbano, la comunidad musulmana chiita se celebra el nacimiento de al-Hussein, que es un símbolo contra la opresión, un símbolo revolucionario. Por eso la República Islámica de Irán, siempre la formación del ejército, la formación de la fuerza revolucionaria, siempre está comunicado con el nombre de al-Hussein. Fíjate, Jalek, es importante hoy que en este tiempo vemos las grandes contradicciones de una organización de Naciones Unidas que, a mi criterio, nació con un espíritu real después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos dicho varias veces que esto ha venido para acá, con un espíritu de esa búsqueda de lo que es la neutralización de unos posibles conflictos, unas escaladas. Y pareciera que hoy vemos, y quería tocar empezando este caso porque sé que tú estás estudiando todos estos temas, el caso de Francesca Albanesa. Imaginémonos hoy cuando hay un alto comisionado de esa organización que respeta todos los derechos de los pueblos, en el caso venezolano como también el caso de Palestina, que eso lo vamos a tocar hoy y vamos a ver las declaraciones de él. No es que estamos hablando por puro tener una entrevista, porque yo no hago entrevistas, son conversatorios con lo que hoy es importante tener, que es lo que es el sustento, lo que es la evidencia, pues. Y ahí tenemos ahorita una entrevista que le hicieron a Albanesa, apreciado Jalek, porque ella ahorita está siendo sancionada por el gobierno norteamericano y ella es representante de la Organización de Naciones Unidas en el caso de Palestina. Y el jefe de ella prácticamente, más bien lo que hace es implosionar los pueblos del mundo. Vamos a verlo, vamos a ver la que conseguimos esta cápsula audiovisual, vamos a ver ese video. Pues les decía que hoy está con nosotros aquí en este estudio del Hoy por Hoy una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza? Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso?
tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo, porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año y ya es el resultado está frente de nosotros. ¿Qué información nos hacía antes nuestro compañero Nicolás Castellano, un poco de balance de cuál es la situación, sobre todo porque es verdad que llevamos 12 días focalizando la guerra entre Irán e Israel y ha quedado lamentablemente en un segundo plano lo que está pasando en Gaza y en los territorios, también en Cisjordania? ¿Qué información tienen desde dentro de la situación actual? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es horrorosa. Yo digo desde meses que Israel está escribiendo una de las páginas las más horríficas de las historias en la historia de los genocidios. Y ahora parece que no tenemos la capacidad de absorber todo eso, pero yo soy segura, como lo dicen otros históricos de genocidio, que cuando vamos a saber, a comprender todo lo que que Israel ha hecho a los palestinos, particularmente, pero no exclusivamente en Gaza, porque no tenemos que olvidar lo que se pasa, que es muy grave en Cisjordania, pero vamos a tener vergüenza, pero será demasiado tarde. Una cosa que tienes que nos hacer reflexionar. Tenemos que parar de llamar esta actividad criminal que los Estados Unidos e Israel han creado como Gaza Humanitarian Foundation. Es la negación de todo lo que humanitario se puede hacer. Esta es la organización que se está encargando, vamos a decir entre comillas, del reparto de la ayuda humanitaria. Eso no es ayuda humanitaria. Es una de los experimentos los más cruel que he visto en mi vida. Parece, de verdad, los palestinos lo llaman Hunger Games, porque en primer lugar, lógicamente, ¿cómo se puede dejar la responsabilidad de distribuir ayuda al Estado que es acusado en 3 casos en la justicia internacional de genocidio, de crimen de guerra, de crimen contra la humanidad, incluso lo de causar hambre? Y con los Estados Unidos, que son un partner en esa destrucción, en ese genocidio. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? Ese no es ayuda. Están matando gente que se está muriendo de hambre. Es por eso que digo, los estados como España también, como Italia, mi país, tenemos que romper el bloqueo. Tenemos que enviar nosotros ayuda humanitaria con nuestros barcos. No podemos esperar que lo hacen los jóvenes, la sociedad civil. Esa es la responsabilidad que tenemos de parar el genocidio. De todas formas, usted está haciendo este llamamiento cuando acabamos de ver ahora mismo, esta misma semana, como ahora la Unión Europea dice que ve indicios de que no se están respetando los derechos humanos en Gaza y en Cisjordania. Mire, estoy para presentar mi último informe a la Nación.
Yo creo que hoy es importante hacer esta reflexión porque esta compañera Francesca Albanesa está por otra vez volver a hacer esa reflexión. ¿Qué piensa, apreciado Ale? Así, yo quiero recordar que el único Estado en el mundo que se formó a través de una resolución o una decisión fue el Estado sionista de Israel. No existía. Quitaron un pedazo de tierra de Palestina para darlo a las pandillas sionistas para formar este Estado que se llama Israel. El único país en el mundo que no respeta ninguna resolución de Naciones Unidas es Israel. Que no respeta los derechos humanos es Israel. Se formó por Naciones Unidas y no respeta las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces estamos contra un régimen que no respeta acuerdos, no respeta reglas internacionales, no respeta derechos humanos. Ahora más bien sabemos, Luis, que Estados Unidos es atrás del apoyo a muchas organizaciones internacionales. Pero esas organizaciones internacionales, cuando hablan de la verdad, se va a ser sancionada o se va a ser bloqueado el financiamiento a esa organización, como está pasando con las oficinas de la ONU para la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos. Cerraron las oficinas de ayuda humanitaria. Ahora, lo que es claro, ella está hablando sobre la ayuda a los palestinos en la Franja de Gaza, pero esa ayuda es una trampa para matar a los palestinos. Un centro de dar comida a los que tienen hambre, pero al momento que llegan allí los disparan y los matan. Diariamente más de 100 personas están asesinados de esa manera. Entonces, Estados Unidos, ¿dónde está? Lamentablemente, Estados Unidos apoya al genocidio israelí contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza. Ellos son el obstáculo más grande de parar esa guerra, porque la última vez en el Consejo de Seguridad tomaron la decisión que parar esa guerra de inmediato, pero Estados Unidos dijo que todavía no hay tiempo adecuado para eso. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Estamos hablando, el tiempo que acaban con todos los palestinos. Los palestinos no se rinden, no van a rendirse, a pesar de la hambruna, de la matanza, de la destrucción que está pasando en la Franja de Gaza. Quiero recordar que ningún hospital quedó construido como estaba. Todos han sido atacados, destruidos. Más del 90% de los hospitales en la Franja de Gaza están totalmente destruidos, fuera de servicio. Universidades, no quedó ni una universidad en la Franja de Gaza. Escuelas, hasta las escuelas de Naciones Unidas, que están protegidas por ley internacional, fueron atacadas, destruidas. La gente refugiada dentro de las escuelas están siendo asesinadas diariamente por bombas de aviones F-15, F-16, F-22, F-35, lo más moderno. Las bombas de 2 toneladas que está dando la administración de Trump al criminal de guerra Benjamin Netanyahu, que está siendo un amigo personal de Trump. Lo apoyan todos los masacres que está cometiendo y los ataques contra pueblos árabes, el pueblo persa en Irán, fue atacada Irán por el régimen sionista como es un policía del mundo. Si hay unas negociaciones de paz sobre el programa nuclear de Irán, es entre Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad entre Irán, Israel o un país que posee armas nucleares y ese Estado no permita
a los investigadores de la Agencia Nuclear Internacional investigar si tienen armamento nuclear o no tienen. Y todos saben que tienen armamento nuclear, pero está encima de la ley, no se toca porque es hijo del imperialismo internacional. El sionismo está controlando al imperialismo. El sionismo es el momento más fuerte que el imperialismo. Ellos controlan la política de los Estados Unidos y dirigen esta política. Fíjate, Jalé, por ahí tenemos otra cápsula, porque así como vimos el de Francesca, con una posición muy clara y muy precisa, Así es. que es su jefe, aquí lo tengo por aquí, Volker Turk, que es el alto comisionado, no dice nada, ¿no? Porque ahí tenemos otro segmento para él, otro segmento para que nuestra audiencia, y quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan, bendiciones, porque cuando uno ve la realidad global y uno tiene esas declaraciones y todo lo que siempre nos acostumbra dentro de la producción de referente informativo poner, es para que nosotros tengamos una comunicación diferente. Y con invitados como tú, Jalé, que sé que tienen toda una trayectoria en estos temas por la defensa del pueblo palestino contra ese genocidio que hace el gobierno de la ocupación de Israel, gobierno de ocupación, gobierno imperialista, ¿ah? Que no tiene de verdad ningún respeto por el derecho a la vida, porque la vida es el máximo, es la máxima visión que nosotros tenemos del respeto, y ellos no lo tienen. Vamos a ver ahorita un video de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que en horas también salió en lo que es, como siempre lo hace él, presidente diplomático, estratégico, un presidente de la paz y del diálogo, Nicolás Maduro Moros. Un saludo a él, igualmente a la primera dama, nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro, por estar avanzando ante todas estas escaladas que hay. Hay un gobierno que se preocupa por nuestro pueblo, pero también por lo que ocurre dentro de lo que es el multicentrismo y la multipolaridad. Y ya Palestina es un sentir, como lo hemos tenido nosotros, pero un sentir de tiempo que hay que acabar esa guerra genocida. Vamos a ver esa cápsula de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, por favor. La relatora sobre la cuestión palestina hace un informe con pruebas contundentes y fehacientes sobre el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Y Volker Turk, que es el jefe de ella, el alto comisionado, se hace cómplice, no dice nada, no hace nada. Esta mujer que no conocemos a todas luces es una mujer valiente, de la Europa valiente. Embajador, porque si algo tenemos que decir, viendo en vivo y directo por redes sociales el genocidio, el asesinato de 40, 50 palestinos todos los días, les montan una trampa con alimentos, dice, llegó el alimento, llegaron las medicinas, y cuando van a buscar el alimento y las medicinas los ametrallan, o lo que es peor, un avión F-35 de fabricación estadounidense le lanza un misil y los mata, ipso facto, porque están probando distintos mecanismos. La masacre contra el pueblo de Palestina es una masacre contra todos nosotros, es la señal contra el mundo entero que ellos quieren dominarnos, quieren dominar al planeta Tierra. Es una masacre como efecto de demostración para que los pueblos del mundo nos rindamos. Pero está ocurriendo lo contrario. La conciencia y los movimientos sociales que se levantan en Estados Unidos, en Europa, son gigantescos. En Asia, en África, en América Latina. Recientemente vi una encuesta, embajador. El 72% del pueblo estadounidense apoya al pueblo palestino. Primera vez en la historia. 72% del pueblo estadounidense. Y esa conciencia surgida del dolor, del sufrimiento, de la protesta, a veces pudiera verse silenciada por la represión. Pero
de allí como un río que busca su cauce, esa conciencia buscará su cauce. Y los criminales de hoy pagarán en el futuro. Y los cómplices del genocidio de hoy pagarán también en el futuro. Ustedes verán. Y jóvenes como esta muchacha, Francesca se llama, y jóvenes defensores de derechos humanos como esta Francesca Albanese, trascenderán en el futuro. Serán las héroes de la nueva humanidad hacia el futuro, por la valentía. Y yo creo que ese informe, ustedes que son editores, editoras, aquí veo a Valentina Badel, editora de Manuel Badel Hermanos, de Badel Hermanos, mejor dicho. Los editores, La Iguana, Monte Ávila Editores, que está por ahí, El Perro y la Rana, y las editoras que vinieron acá a nivel internacional, y las redes, los medios, la juventud. De verdad que ese informe debería degranarse, demostrarse. Es un informe grueso, yo lo leí completo, porque lo vi y lo mandé a buscar. Es un informe completo. El crimen de los nazis nunca se denunció, María Antonieta. Aquí hay un experto, Ernesto Villegas. Es el experto más grande que tiene Venezuela en conocimiento de los crímenes nazis, porque su madre, judía, croata, yugoslava, fue perseguida y parte de su familia asesinada en la antigua Yugoslavia por ser judío. Y su madre no solo era judía, era comunista. Y los nazis los llamaban los bolcheviques judíos, los judíos bolcheviques, y los perseguían. Esos crímenes nadie los denunció. Por eso fue que murió la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fue un requisito para que surgiera el nazismo, que muriera la Sociedad de las Naciones. Es un requisito para que el nacisionismo se consolide y conquiste el mundo, que muera Naciones Unidas, que muera la conciencia mundial, que muera la opinión pública y los movimientos mundiales por la paz y los derechos humanos. ¿Qué es lo que están buscando? Que nos callen la voz a todos nosotros, los pueblos rebeldes del mundo. Nadie supo que habían matado en cámaras de gas a 6 millones de hermanos y hermanas judías. ¿Cuándo se supo? Cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó en Polonia a los primeros judíos y dejaron registro de ellos. Y luego liberaron, Ernesto, corrígeme, luego liberaron todos los campos de concentración. Quien descubre los campos de concentración nazi contra el pueblo judío es el Ejército Rojo. Eso poco se sabe. Como poco se sabe que es el Ejército Rojo el que derrota a Hitler, derrota a los nazis y acaba con el nazifascismo de los años 40, de los años 30. Así que hoy tenemos algunas ventajas en relación a los nazis de hoy, a los sionistas de hoy, que tenemos voces, tenemos pruebas, tenemos una opinión pública mundial a favor, tenemos la razón. Y estoy seguro que con ese informe, si nosotros somos capaces de comunicarlo, de difundirlo y de seguir consolidando esta conciencia mundial, más temprano que tarde veremos la victoria de la verdad y la vida del pueblo palestino frente a los nazis sionistas criminales que hoy actúan de manera impune. Bueno, Palestina sostiene la moral y la esperanza de los... ¿Qué podemos decir? ¿Están las declaraciones? Yo la verdad quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro por su postura en apoyar la causa palestina y su postura contra ese genocidio desde el primer momento. El presidente Maduro es un presidente humano, un presidente que no podemos compararlo con otros presidentes que buscan intereses particulares, un presidente que protege al pueblo y protege los derechos humanos de los pueblos. Nosotros en Venezuela estamos en la mira de Estados Unidos. Cuando hablan de derechos humanos en Venezuela, que Venezuela no respeta derechos humanos, ¿acaso Estados Unidos lo respeta? En Venezuela por lo menos
hasta la oposición se mete con la familia de Nicolás Maduro y nadie dice nada. Porque aquí se respeta los derechos humanos, la opinión pública se respeta, pero cuando una persona como Francesca habla de verdad de lo que está viendo, las trampas de la muerte en los centros de dar la comida en la Franja de Gaza, unos centros que la gente se va para allá pero buscando la muerte, una trampa que la gente acerca, los bombardean. Estamos viendo eso en vivo directo a través. Nosotros, si hablamos del sionismo, del Estado sionista de Israel, ellos tienen el poder. ¿Por qué tienen el poder? Tienen dos herramientas clave: el poder del capital, el poder de los medios de comunicación. Porque cada mentira que la repitan, la conviertan en una verdad, que la gente se convence que es bueno. Y otra cosa, el capital, Fondo Monetario Internacional, la Banca Central, los bancos del mundo están en manos de los judíos sionistas, que están tratando de apoderar no solamente de la economía del Medio Oriente, de la economía del mundo. Y aquí en Venezuela, Luis, estamos en la mira del sionismo internacional. La Guayana Esequiba está en la mira y allí también entre Argentina y Chile, la Patagonia está en la mira de los Estados Unidos. Son los recursos naturales, Ale. Sí, sí, buscando los recursos naturales. Ahora también con la llegada de Trump la cosa está peor porque Trump es un comerciante que está buscando los beneficios a costilla del dolor de los pueblos del mundo. Ale, vamos a irnos a una pausa. Ya ahorita no se despeguen. Vamos a continuar con lo que hoy es un programa especial contra el genocidio que ocurre, que tiene toda una historia y que hoy vemos cómo hay un despertar de los pueblos del mundo y lo lidera en Venezuela y el Estado venezolano, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa. Estamos activos, ¿vale? Óchale, gracias aquí por estar, como siempre, en tu televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mira, fíjate, volvemos, Ali, porque es hoy una referencia, ¿no? Ahorita yo quiero, con esas imágenes tangibles, con toda esa visión, ver lo que este señor Volker Trump, que es el alto comisionado por los derechos humanos de las Naciones Unidas allá en Suiza, está hablando. Y ahorita, en vez de estar pendiente del tema de Palestina, miren a dónde va. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Y presentar mi informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela durante el año, a partir del 1 de mayo de 2024. Me preocupa que la situación en los derechos humanos en Venezuela ha empeorado. Durante este periodo de tiempo se ha sometido a personas a detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desaparición forzada, en un contexto de alegaciones continuadas de tortura y malos tratos. Centraré mis comentarios en lo sucedido desde que presentáramos el último informe. De cara a las elecciones parlamentarias y regionales, hace un mes, las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas, incluidas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusándolos de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones parlamentarias, las autoridades indicaron haber desmantelado una red terrorista que involucraba a algunos que habían sido previamente detenidos junto con varias organizaciones humanitarias y derechos humanos.
Reitero que la legislación sobre terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales. La mayoría de personas detenidas debido a delitos relacionados con el terrorismo están sujetas a procedimientos judiciales que no respetan, no cumplen las normas internacionales. Numerosas personas siguen detenidas tras ser arrestadas con relación a las elecciones presidenciales en julio de 2024. Observo que las autoridades han puesto en libertad a por lo menos 1.500 personas condicionalmente. Durante el periodo que cubre mi informe, mi oficina ha documentado 32 personas que han sido sometidas a tortura y malos tratos estando en detención. 15 de estas eran adolescentes. Aproximadamente 28 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales y siguen en paradero desconocido. Y por lo menos 12 son personas extranjeras que no tienen acceso a asistencia consular. Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas a la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación. Algunos prisioneros han sido sometidos también a una detención en situación de incomunicación tras haber reivindicado o pedido públicamente que se mejoraran sus condiciones de detención. Señor presidente, distinguidas delegaciones, me preocupan también la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado. He tenido la ocasión de discutir esta cuestión en varias ocasiones, indicando que sus disposiciones son inquietantes. Muchas organizaciones han denunciado problemas con relación al proceso de registro, incluidos unas solicitudes ilegales de gastos y también ciertos requisitos que no están incluidos en la ley. Varias ONG se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales. Mi informe también se refiere a violaciones del derecho de las personas pertenecientes a grupos y su derecho a participar en los asuntos públicos. Las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública. Mi informe también hace hincapié en retos que enfrentan las víctimas de discriminación de género y de violencia, incluido el femicidio, para poder acceder a la justicia. El acceso al aborto sigue estando tipificado incluso en casos de violación, incesto o problemas de salud del feto. También lamento la falta de progreso en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+, que son objeto de ataques, de discurso de odio y delitos de odio. Y cuando ocurren estos delitos no pueden acceder a la justicia y son objeto de discriminación y violencia en situación de detención. Entre tanto, también han empeorado las condiciones económicas ya muy difíciles, empeoradas también por el fin de las operaciones de la gran empresa Chevron. Los venezolanos notan el impacto de esta decisión. Fíjate este señor que es un criminal, cómo aprovecha ese aforo que tiene allá de alto comisionado. No digo otra palabra por la hora, por el respeto a la audiencia, de cómo cambia la realidad de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Por eso es que esto hoy es dedicado, amiga, amigo. Eso es un tarifado. Ese señor está ahí, él es el jefe, esa oficina es el jefe de la que trabaja la compatriota Francesca, que vimos en el segmento anterior, y cómo hoy Francesca está sancionada por ese gobierno de Estados Unidos por estar haciendo informes, por estar investigando el tema de Palestina. Ese señor lo que menos habla hoy, ese señor que ven contra la República Bolivariana de Venezuela, contra nuestro bolsillo, contra nuestro salario, habla un poco de mentiras y sandeces ahí. Este señor que se llama Volker Turk. Yo quiero que tú nos expliques, Ale, porque yo sé que el equipo que tú llevas dentro del tema de retornar a Palestina, inclusive en estos días, a nuestra hermana
fue detenida en Egipto llevando ayuda humanitaria. Este señor, Hindú Anderi. Hindú Anderi, que venía hoy, pero por la agenda que tiene, pero próximamente la vamos a tener aquí para que ustedes se den cuenta lo que ocurre hoy a nivel internacional y cómo nuestro gobierno, porque ahí tenemos otro video, le está dando respuesta activa. No es que van unas delegaciones para allá, no. Se fue un representante del gobierno con la familia de nuestros inmigrantes que aún están presos en El Salvador sin ningún motivo, que no está tipificado en ningún ordenamiento jurídico de delito alguno que hicieron estos señores, nuestros inmigrantes. Pero yo quiero que tú nos des un inciso porque tenemos también otra cápsula, que se le dio respuesta en ese mismo momento a este señor. Sí, como dijiste, Luis. Y discúlpame, ¿verdad, Ale? Porque son muchos materiales, de verdad. No, quiero tranquilo. Te agradezco por esos videos, porque esos videos están hablando de sí, claro, hablando de lo que está pasando ahí. Los medios de comunicación, cómo fabrican las cosas, las agencias internacionales que están apoyados por Estados Unidos o con todo financiados por Estados Unidos, deben obedecer a lo que dice la política de Estados Unidos. Es un empleado no de la ONU, de Estados Unidos, un empleado de Estados Unidos que siempre tildan a Venezuela, a Corea del Norte, a Irán, a Cuba del eje del mal, del terrorismo. ¿Acaso que Venezuela atacó a algún momento otra nación? ¿Acaso que Corea atacó a otra nación? ¿Acaso que Irán atacó a otra nación? ¿Cuba atacó a otra nación? En lugar que Cuba en todas las tragedias del mundo manda brigadas de médicos para ayudar a la gente ahí, para salvar vidas, mientras Estados Unidos está mandando bombas para matar gente, ayuda militar para presionar los pueblos que buscan su autodeterminación. Esa es la política de Estados Unidos. Ese es un empleado más de Estados Unidos que está arremetiendo contra Venezuela. Venezuela que tiene su derecho a estar independiente, con autonomía, que nadie puede presionar la política exterior de Venezuela. Venezuela está en manos de los venezolanos, no está en manos de los gringos. Por eso la política imparcial de Venezuela está a favor de los pueblos del mundo. Venezuela es cuna de libertad. Nosotros aquí somos orgullosos de ser venezolanos y apoyar a nuestro gobierno bolivariano que está al lado de los oprimidos, que está al lado de los que sufren injusticia. Los crímenes que están pasando hoy en día en Gaza están en vivo directo y los medios de comunicación no pueden ocultar toda la verdad. Esa Francesca Albanese que está hablando con conciencia, está viendo lo que está pasando ahí y por eso salió a criticar a los países europeos, especialmente Italia, Francia, que son cercanos de los pueblos árabes, que esa política debe ser cambiada, en lugar que se levantan y embarcan al Estados Unidos de Israel, no mandar armamento, no apoyarlo económicamente, por la economía del Estados Unidos de Israel. Cuando padece de algunos productos, los europeos aceleran para apoyarlo y mandarlo todo lo que necesitan. Europa, la comunidad europea está cómplice también en esa masacre, en ese genocidio contra el pueblo palestino. La Franja de Gaza, si podemos solamente pensar un poquito, la Franja de Gaza representa menos del 2% de la tierra palestina. Menos del 2% de la tierra palestina. Y la gente está viendo la Franja de Gaza como un imperio grande que está atacado por el Estados Unidos de Israel y por los europeos y por Estados Unidos. La maquinaria militar de Estados Unidos, toda está en manos de Estados Unidos de Israel,
matando palestinos, destruyendo las casas palestinas, los edificios, las universidades, los hospitales. Entonces estamos en un momento ahora que Estados Unidos está enseñando la verdadera cara del imperialismo salvaje, la verdadera cara que acusa a otros pueblos, otros gobiernos de antidemocracia, de violación de derechos humanos, mientras ellos mismos no solamente violan los derechos humanos, están enterrando cientos de miles de palestinos en la franja de Gaza en vivo directo, bajo bombas, bajo escombros, que no hay ayuda. Y lamentablemente no solamente usan armamento, usan una arma más fuerte todavía, que es la hambruna. Esa está pasando en la franja de Gaza, está bloqueada totalmente, la gente muere de hambre, muere de falta de medicina. En algún momento que no tenía alcohol en los hospitales en Palestina, estaban usando el vinagre para curarlo, pero el momento, ni siquiera los niños mutilados en el piso de los hospitales pueden recibir ayuda. No hay anestesia, están operando los niños, cortando la mano, cortando la pierna, sin anestesia. Mira el ser humano cuando ve ese dolor que está sufriendo ese pueblo, los niños, ancianos, mujeres. Entonces, ¿dónde hay la conciencia? ¿Dónde está la conciencia del ser humano? Cuando hablamos de los derechos humanos, ¿dónde están Naciones Unidas? Naciones Unidas, una organización pertenece a Estados Unidos, que ellos están usando esas organizaciones solamente para sus beneficios políticos o económicos. Fíjate, por ahí tenemos ya la respuesta en esa misma sesión de la representación de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás, como buen canciller, tenemos, ahí tiene. Él no se le escapa una, gracias a Dios. Ahí mandó a una representación igualmente la familia de los inmigrantes que están ahí. Vamos a ver esa cápsula, por favor. Gracias, señor alto comisionado. A continuación daré la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta usted con 5 minutos. Adelante, por favor. Ahí vamos a escuchar entonces la respuesta del equipo de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Gracias, presidente. Escuchamos la actualización del alto comisionado y debemos recordar que este mandato impuesto contra Venezuela viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar nuestra forma de gobierno. Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas. Que en su informe el alto comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio, evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto comisionado, hoy me acompañan 5 familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador, sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia, al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy, a pesar de innumerables gestiones, la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida. La migración venezolana, que ha sido inducida por las sanciones, es perseguida, discriminada, sometida a xenofobia en varios países de la región, siendo especialmente inhumana en los Estados Unidos. Hoy con fuerza decimos, migrar no es un delito. Señor alto comisionado, habiendo recibido suficiente evidencia y testimonios de las víctimas, habiendo pruebas fílmicas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso videos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador, y luego de la llamada telefónica del propio presidente Nicolás Maduro para que usted se abocara a este abominable caso, nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su oficina finalmente se pronunciara.
Ante tamaña violación de los derechos humanos y sabiendo quiénes la cometen, los familiares esperaban un pronunciamiento contundente y proporcional al sufrimiento de las madres aquí presentes. No fue así. Pronunciarse 56 días después contrasta con la diligencia con la que actúa su oficina cuando se trata de gestiones contra el Estado venezolano, en cuyo caso su oficina tarda entre 1 y 3 días para pronunciarse. Lo invitamos a revisar si es que en su oficina la velocidad de respuesta depende de la conveniencia de los casos. Nos parece que esa metodología de estarse aplicando no solo desacredita su oficina, sino que reafirma la tesis del doble rasero en este sistema. Recuerde que la neutralidad e imparcialidad son principios esenciales de su mandato. Señor presidente, la institución de los derechos humanos está hoy en grave peligro. El fracaso de la extinta Comisión de Derechos Humanos fue un llamado de atención contra el uso y abuso de los derechos humanos como arma de agresión e intervención contra ciertos países. Este Consejo va por el mismo camino de la Comisión y las potencias occidentales no quieren darse cuenta de que siguen minando su credibilidad, perjudicando así a los pueblos y a los derechos humanos. Lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en ello. El doble rasero que se observa en este Consejo ante graves situaciones de derechos humanos es indecible. Mientras a Venezuela se le pretende condenar permanentemente y se gastan casi 9 millones de dólares en un mandato espurio e impuesto, el genocidio en Gaza a manos de Israel es un asunto que pretende ser silenciado e incluso eliminado de las discusiones. Mientras miles de migrantes africanos mueren en el Mediterráneo o son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el propio territorio europeo, este Consejo poco o nada dice y mucho menos poco o nada hace. Recientemente vimos protestas de migrantes en ciudades de Estados Unidos, reaccionando a la brutal persecución a la que están siendo sometidos y las acciones desproporcionadas de sus autoridades políticas y policiales. ¿Habrá dicho algo este Consejo sobre la pública y notoria violación de derechos humanos en Estados Unidos? Señor presidente, el silencio no es una opción. El sistema de derecho de la ONU parece ser muy eficiente cuando se trata de países del sur, global, pero muy complaciente cuando se trata de los países occidentales. Una vez más invocamos la sabiduría del libertador Simón Bolívar. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Nos preguntamos si este Consejo está respetando los derechos de los ciudadanos y el carácter sagrado de la humanidad. Muchas gracias. El carácter sagrado de la humanidad. Nada más y nada menos hoy tenemos claramente lo que es el respeto de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de nuestra independencia. ¿Qué podemos decir, Ale? Sí, esas palabras sabias, esa valentía de decir la verdad y esas mentiras de ese alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que Estados Unidos siempre habla de esto, mentiras que todo el mundo lo sabe. Nosotros aquí en Venezuela respetamos los derechos humanos y el gobierno está garantizando a todas las etnias que están en Venezuela, todos los derechos, a las indígenas, a los musulmanes, a los cristianos, a los santeros, a los judíos. Todos tenemos los mismos derechos, la misma obligación aquí en Venezuela y nadie arremete contra la otra porque es política de Estado del Estado de Venezuela y no que la Maduro valientemente siempre está defendiendo lo que es los derechos humanos en Venezuela y respetando el valor humano. Venezuela es Venezuela, Venezuela pertenece a los venezolanos y lo que está pasando en el mundo ahora con los venezolanos en El Salvador es una pena contra Estados Unidos. Los venezolanos nunca necesitaban salir para trabajar afuera, pero las sanciones criminales de Estados Unidos obligó a muchos venezolanos a salir a buscar otra alternativa de ganar recursos para vivir. Mientras Venezuela padecía un tiempo de presiones económicas, financieras,
que fueron impuestas por Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pero gracias a Dios Venezuela ahora con su alianza está saliendo adelante. Fíjate, Jaleb, vamos a irnos a una pausa. Pues yo creo que es importante continuar porque estamos promocionando nada más y nada menos que los derechos humanos. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan de autoridades académicas, culturales, religiosas. Hoy es un programa especial y muy claramente indicado. Tenemos 10 años en esta ventana, tu ventana, referente informativo que está dentro de lo que es hoy una programación estratégica de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestro equipo de producción académico, el profesor Demetrio Flores, igualmente, Wilder Vargas, Omar Ruiz, todo este equipo perfecto, lo pequeño, lo cotidiano, que busca construir una comunicación diferente. Vamos a una pausa, no se separen, por favor, porque continuamos con esta producción especial. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta visión quiero agradecerle a todas y todos, muy especialmente quiero saludar a la mayor Cedeño, a la ayudantía de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, saludar al general Rivero, a nuestro instituto, uno como coordinador de la especialización en simulación y juegos estratégicos, que hoy es un reto seguir estudiando en la Universidad Militar, con nuestro mayor general Pérez La Rosa, rector. Saludar a la familia de rectorado, pero también a la Universidad Simón Bolívar, que están activos por ahí el profesor Víctor Teotico, por ahí nos está mandando mensajes. Igualmente a la Universidad de Carabobo, profesores que están activos, la Universidad Kleiber Ramírez con el doctor Antunes, un saludo, doctor. E igualmente a todos y todos los que están conectados, la clase pescadora, la clase campesina, la clase trabajadora, porque hoy tenemos un gobierno social, un gobierno que irrumpe contra cualquier alteración de la tranquilidad, de la paz. Y hoy hay un Estado soberano, independiente, es la República Bolivariana de Venezuela. ¿Vale? Ahí tenemos, vamos a aterrizar con ese suelo sagrado que se está defendiendo, que es el suelo sagrado de Palestina. Vamos a irnos ahorita que tengo unas cápsulas preparadas del equipo de producción para verlas, por favor. Nos trasladamos en directo a la Franja de Gaza, donde nuestra corresponsal Judá Hegazi tiene toda la actualización sobre la situación en el enclave costero. Saludos cordiales, Judá, te escuchamos adelante con el informe. Sí, Cristina, pues la verdad es que están siendo días bastante complicados en donde, a pesar de estas negociaciones que se están llevando a cabo en Qatar, los ataques se han agudizado en el interior de la Franja de Gaza. En el día de ayer, en la jornada del lunes, más de 90 gazatíes han perdido la vida en el interior de la Franja de Gaza, y en lo que va de jornada del día de hoy, de martes, ya van más de 40 asesinados por parte de los ataques del ejército de la ocupación. De los ataques que más cabe destacar durante la noche de ayer y esta madrugada han sido ataques que se han llevado a cabo en la zona norte de la Franja de Gaza y en la ciudad de Gaza. En la zona norte, el régimen de la ocupación ha bombardeado una vivienda civil formada por 5 plantas, causando la muerte de más de 15 miembros de esa familia, y aún se reporta de que más de 20 quedan debajo de los escombros. Estos 15 han sido solamente los que han llegado hacia el Hospital Bautista, y lamentablemente, debido a que la vivienda estaba repleta de gazatíes evacuados, aún hay más de 20 debajo de los escombros.
También en la ciudad de Gaza, concretamente en la zona de la mezquita de Palestina, el régimen de la ocupación también ha bombardeado una vivienda civil, causando la muerte de 6 gazatíes y la lesión de más de 15 personas, que todos ellos han sido trasladados hacia el hospital de Al-Shifa. Y si nos dirigimos hacia la zona de Tal al-Hawa, también el ejército israelí ha bombardeado una vivienda civil, causando la muerte de más de 12 personas y más de 20 han resultado heridos, que han llegado hacia el hospital de Al-Quds, uno de los nuevos hospitales o centros médicos que ha vuelto a ponerse en funcionamiento después de estar varios meses inactivo por la falta de suministros médicos y por la falta de combustible. Pero este centro médico, a pesar de las carencias, a pesar de la crisis, ha tenido que reabrir sus puertas, ya que lamentablemente el número de víctimas y de heridos han ido aumentando bastante en estos últimos días. Palestino por parte de los misiles del régimen de Israel. Y en el día de hoy, en la jornada de domingo, durante esta jornada ya se reporta la muerte de más de 30 gazatíes, un número que lamentablemente podría seguir elevando. Y decir, Carlos, que ayer noche fue una de las noches más difíciles y complicadas que han vivido en estos últimos meses los gazatíes aquí en el interior de la Franja de Gaza. Literalmente los ataques aéreos, terrestres y marítimos no cesaban. En la zona oeste de la Franja de Gaza no se paraban de escuchar los proyectiles de artillería lanzados por los barcos del ejército de la ocupación en todo lo que sería la zona costera. En la zona norte de la Franja de Gaza, concretamente en la zona del campo de refugiados de Jabalia, el régimen de la ocupación utilizaba robots para detonar zonas completamente residenciales, y el sonido de estas explosiones no han cesado ni un solo instante en esas zonas, igualmente acompañado por parte de proyectiles de artillería lanzados por lo que serían los tanques y mecanismos militares del ejército de la ocupación. También en la zona este de la ciudad de Gaza, en la zona de Al-Shijaiya, se ha vivido un ambiente muy parecido a lo que se ha vivido en el campo de refugiados de Jabalia. Robots explosivos, proyectiles de artillería. Y decir que en la zona este, concretamente la zona de Al-Tofah, más de 10 personas han muerto durante la jornada de hoy. También en el campo de refugiados de Jabalia, al menos 7 personas han perdido la vida. Y si nos dirigimos hacia la zona sur, concretamente la zona de Khan Yunis y la zona de Rafah, decir que la masacre de la ayuda humanitaria se ha vuelto a repetir en el día de hoy. El ejército de la ocupación ha bombardeado a civiles que se encontraban esperando ayuda en esos puntos de distribución que ha implementado el ejército junto con la administración estadounidense, en donde al menos 4 personas han muerto en esos ataques. Entre ellos se encontraban un menor y, por lo tanto, lamentablemente, Carlos, el número de víctimas sigue aumentando. Por otra parte, también hablar de los avisos de evacuación que se han emitido en el día de hoy. Durante esta jornada, el régimen de la ocupación ha emitido 2 mensajes de aviso. Estos 2 mensajes han sido en la zona norte, uno concretamente en la zona del casco antiguo. El régimen de la ocupación ha ordenado al menos 3 barrios residenciales que se encuentran incluso muy próximos de lo que sería en la zona del Hospital Bautista. Estamos hablando de la zona del Mercado del Oro, la zona del Mercado Antiguo, así como la zona de Al-Sabra. Todas estas zonas deben de evacuar, y otro proceso de evacuación ha sido la zona norte, en el campo de refugiados de Jabalia y distintos barrios que ya habían sido evacuados anteriormente, pero que ahora el ejército ha vuelto a reiterar ese proceso de evacuación, y decir que literalmente ya se está pudiendo ver en las calles de la ciudad de Gaza cómo la población está empezando a evacuar hacia la zona oeste de la ciudad, así como al centro del enclave costero palestino. Por otra parte, si nos dirigimos a lo que se relaciona a las negociaciones, decir que en medio de una catastrófica crisis humanitaria, Gaza enfrenta una nueva medida que profundiza el sufrimiento de su población. Israel ha vuelto a imponer severas restricciones al sector pesquero. Esta decisión no solo prohíbe a los pescadores salir al mar, sino que incluso impide a los habitantes de las zonas costeras nadar o acercarse al agua. Una medida que ha paralizado una de las pocas fuentes de sustento que aún quedaban activas en la franja. El régimen de la ocupación nos está impidiendo pescar, nadar o incluso bucear. Incluso andar en la arena de la playa es peligroso hoy en día. Antes de la guerra incluso había miedo y restricciones si nos adentrábamos un poco para nadar, pero hoy es mucho más peligroso después de esta decisión. Más de 4.000 pescadores han quedado sin medios para ganarse la vida. Decenas han sido arrestados, muchos barcos destruidos, y quienes se atreven a salir lo hacen bajo el riesgo de ser atacados por la Marina israelí.
Las organizaciones humanitarias denuncian que se trata de un castigo colectivo que afecta directamente al acceso a alimentos y empuja a más familias a la desesperación. El régimen de la ocupación ha impedido a los pescadores ejercer su oficio desde hace más de 21 meses. La ocupación no se ha bastado con las decisiones solamente, sino que durante estos meses ha intentado arruinar el sector pesquero. Ahora en el puerto de Gaza no hay ni un solo barco en buenas condiciones. Por eso las decisiones israelíes son claras: aumentar el asedio a los gazatíes. Ahora quedan 400 pescadores trabajando, de un total de 4.500 que había antes de la guerra. Estas restricciones no son nuevas, pero durante esta guerra se han intensificado. La franja de mar permitida para la pesca ha sido reducida a 0 en muchos momentos como parte del bloqueo total por tierra, mar y aire que asfixia a Gaza desde hace años. Detrás de mí, este mar que ven ya no es símbolo de vida y libertad, sino de miedo y silencio. Para muchas familias gazatíes, salir a esta costa era la única vía de escape y para los pescadores, pescar era una forma de sobrevivir. Hoy ni siquiera nadar y pescar está permitido. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Un saludo, Uday Ghazi, de Hispan TV. Un saludo a Hispan TV por estar en pleno en los espacios que ocurren hoy y están en esos acontecimientos que para nosotros que estamos viendo, con todo el respeto, ¿vale? Es fuerte la realidad que ocurre con los gazatíes, con todo este genocidio que ocurre. ¿Qué podemos decir? Porque hemos entrado ya en lo que es el teatro de operación del imperialismo, tanto de Trump como del gobierno de la ocupación de Israel, porque tenemos y estamos de verdad con una realidad clara, es referente informativo que se solidariza con la vida, con la paz de todo el mundo. ¿Qué podemos decir de esto, Alex? Mira, las semanas se hablan de sí mismo, son claritas. Mientras la periodista estaba hablando, estamos escuchando los drones militares bombardeando a la gente en toda hora, vigilando cualquier momento, atacan a la gente. Estamos viendo cómo los edificios están destruidos y la gente vive en carpas a la orilla del mar. No tienen derecho a salir a pescar. Eso estaba evidente en ese video. Salen solamente a pocos metros de la orilla. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a tener agua potable? Está bloqueada totalmente la franja de Gaza. Más muertes todos los días en busca de comida. Fracaso militar para los Estados Unidos de Israel, porque los objetivos declarados que acabar con la resistencia palestina, y eso no pueden acabar con la resistencia porque la resistencia es una idea, una idea no puedes matarla. Entonces el pueblo palestino está convencido que no va a abandonar la franja de Gaza. Están haciendo todo lo posible para hacer imposible vivir allí, pero la gente sigue resistiendo a pesar de todo el dolor que está sufriendo, pero la gente tiene la voluntad de seguir viviendo, seguir resistiendo, porque esa es la tierra amada del pueblo palestino, de los ancestros palestinos. Ale, ahí tenemos, y discúlpame que te interrumpa, ahí tenemos una reflexión estratégica del presidente Nicolás Maduro Moro. Gracias. Vamos a ponerlo. Y la humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones que existió, que fue Hitler quien la destruyó, y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington. Destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza.
Pero después siguieron las maniobras de los viejos imperios y los nuevos imperios por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados. Los predestinados es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior, con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África, y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler y el partido nazi por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí, todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas. Ahí está la reflexión de Nicolás, estratégicamente como un visionario, como un estratega perfecto que representa nada más y nada menos el Estado venezolano. Quiero felicitarlo a él por toda esa política estratégica de llevar la diplomacia bolivariana de paz, a pesar de que tenemos 1040 medidas coercitivas unilaterales impuestas por ese gobierno genocida de Estados Unidos, igualmente o el gobierno genocida de la ocupación de Israel, que está trazando toda esta cultura de la muerte ahí contra el pueblo palestino. Un comentario rapidito porque quiero ir para una pausa y volver con los balances. Jalek. Muchas gracias, señor presidente. No, gracias a ti, Jalek, gracias a ti, de verdad, agradecido. Quiero agradecer al señor presidente por esas palabras valientes. La verdad, criticar a Estados Unidos hoy en día para ellos es un crimen, pero para nosotros es una valentía criticar a la política de Estados Unidos que claramente está apoyando al genocidio contra el pueblo palestino. El señor presidente nunca para de hablar sobre lo que está pasando en Palestina, sobre lo que está sufriendo el pueblo árabe palestino. A pesar de lo que no solamente el pueblo palestino, ahora muchos pueblos árabes están sufriendo de lo que está ocurriendo allí, especialmente esa política genocida del Estado sionista de Israel, apoyado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania. Hoy en día volvió a la cara nazis como antes, apoyando a ese genocidio en todo momento, ese genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Sí, vamos a irnos a una pausa rapidito. No se separen, por favor, porque venimos con los balances.
Bueno, volvemos otra vez. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan, porque es un compromiso, pero también es una hoja de ruta que lleva una visión de estudio permanente con lo que es el respeto a la vida. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero saludar a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar, que está dentro de nuestra institución, que hoy propugna de hace 25 años con la llegada constitucional de nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, y hoy con nuestro comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, en esta Constitución, como son los postulados perfectos de lo que es el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos. No podíamos, de verdad, Jalé, llegarnos aquí porque somos una televisora diferente. Quiero agradecer todos los mensajes, desde lo pequeño, lo cotidiano, los caminos reales, hasta en nuestras unidades estratégicas. Saludar a nuestro ministro, a todo el Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas y todos los que están concatenados en una realidad estratégica que es el sistema defensivo territorial. Nosotros tenemos una cultura defensiva, nosotros estamos para la paz, para el amor, para abrazarnos como hermanos, ¿vale? Por eso es que quiero agradecerte a ti como parte de una coordinación por el retorno a Palestina. Ahí tenemos unas cápsulas también, pero yo quería que tú continuaras con una hoja de ruta, porque fuimos a una pausa y volvemos de verdad con esta visión de lo que hoy tenemos que seguir propulsando, ya haciendo llamados para que se acabe el genocidio contra el pueblo palestino y contra otros pueblos del mundo, que hoy vemos en el caso venezolano con 1040 medidas coercitivas unilaterales, otros pueblos como el caso del pueblo cubano, que tiene 40 años también de bloqueo de medidas coercitivas, y este señor sigue impulsando estrategia, este señor de Trump, porque no le tenemos miedo en decirlo. Hay que identificar al enemigo bien claramente y lo que está detrás de él. Y felicitar a la presidenta de México, que le ha dado un vuelco, no podía faltar en esta pincelada, a lo que es esa visión americanista, ¿vale?, de estar hoy en la mano otra vez de retomar convenios con la Cuba revolucionaria. Y otros países como el caso de Nicaragua, estamos haciendo pequeños incisos de lo que hace hoy el imperialismo mundial, ¿vale? Sí, claro, en Latinoamérica siempre el imperialismo norteamericano trata de remeter contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son cunas revolucionarias en un momento, unos movimientos socialistas, izquierdistas que no agradan a Estados Unidos, que está buscando el bienestar para su pueblo. No quiere que sus recursos naturales saqueados por el imperialismo norteamericano, que está acostumbrado a llevar todo lo que necesita a precio bajo, regalado de otros países, como estaba en Venezuela antes con otros gobiernos. Entonces yo quiero agradecer y estoy orgulloso de ser venezolano por esa lucha larga para obtener esa constitución que protege los intereses del pueblo de Venezuela, los recursos naturales de Venezuela, que están en mano segura de un gobierno que no está tratando de hacer negocios con imperios para entregar esos recursos naturales contra beneficios políticos y beneficios individuales particulares. Así que en Venezuela, la verdad que yo siento como venezolano orgulloso hoy en día de tener esa postura tan valiente del presidente Nicolás Maduro en apoyar la causa palestina, decir la verdad, en apoyar al pueblo iraní, apoyar a los pueblos árabes, iraquí, sirio, libanés, yemení, en todos los aspectos políticos, diplomáticos, que Estados Unidos siempre trata de satanizar
los pueblos árabes, cómo trata satanizar los gobiernos valientes del mundo, como el pueblo de Venezuela, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, de Nicaragua, y ahora México, que con esa presidenta valiente. También Brasil había tomado una postura muy buena, muy revolucionaria contra los planes de Trump, los planes del imperialismo norteamericano, del sionismo internacional, que no podemos dividir o hacer diferencia entre el sionismo internacional y entre el imperialismo norteamericano, que los dos son en la misma ruta, la ruta contra los pueblos del mundo, la ruta de obtener los recursos naturales de todos los países del mundo y tener el control sobre esos recursos naturales para beneficios de esas pandillas que están atrás, de esos gobiernos de lo que están tratando de saquear el mundo. Gobiernos, esas fuerzas oscuras, están atrás del imperialismo norteamericano, del sionismo internacional. Bancas, dueños de bancas, dueños de fábricas de armamento. Hoy en día podemos decir que el enemigo más grande de la paz en el mundo es Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que su enemigo es la paz. Si hay paz, no hay venta de armamento. Las fábricas de armamento van a ser cerradas, que ellos tienen los primeros recursos para arremeter contra los pueblos del mundo son las fábricas de armas. Ale, por ahí tenemos otra cápsula que dentro de la Organización de Naciones Unidas, esto tiene un tiempito esta cápsula, Venezuela, con la diplomacia bolivariana de paz y el grupo de amigos, lleva la voz cantante a favor del respeto de los derechos humanos y también en favor de lo que es hoy una reivindicación de Palestina como Estado y también el tema del genocidio que está ocurriendo que condenamos. Vamos a ver esa cápsula. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Permítanos, primeramente, transmitir nuestros respetos al excelentísimo señor Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, miembro de nuestro grupo, así como saludar la decisión de elegir un tema tan pertinente para esta cita, especialmente en medio de la actual coyuntura internacional. Del mismo modo, agradecemos al secretario general por sus valiosos aportes a esta discusión. Señor presidente, las Naciones Unidas es la mayor expresión del multilateralismo. Nuestra organización, surgida hace casi 80 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, ha logrado grandes conquistas en diversos campos. Sin embargo, el mundo actual no es un mundo más seguro, ni desde el punto de vista de la seguridad, ni desde el punto de vista económico, financiero, medioambiental, energético o alimentario. Al mismo tiempo, tanto el multilateralismo como todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto está siendo continuamente atacado y debilitado. Nos corresponde entonces garantizar que el sistema internacional que juntos hemos construido no corre la misma suerte que la sociedad de naciones, debido a su incapacidad para responder a los retos del siglo XXI interconectados o a la falta de voluntad política de ciertos actores para aceptar la emergencia de un mundo multipolar. Este mismo Consejo de Seguridad, por ejemplo, al que la Carta Fundacional de nuestra organización confiere el mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales, se encuentra en un punto muerto respecto a un tema que históricamente hemos otorgado especial importancia, como es la cuestión de Palestina. Su falta de acción oportuna debido al abuso del poder de veto por parte del gobierno de los Estados Unidos de América ha permitido a Israel gozar de un nivel sin precedentes de impunidad y le ha envalentonado a perpetuar en el tiempo su ocupación ilegal
y su agresión continuada contra el pueblo palestino, que solo en Gaza, durante los últimos 16 meses, ha cobrado la vida de más de 48.000 civiles inocentes, entre ellos mujeres, niñas y niños, con más víctimas cada día. Fíjate, esto es importante porque la voz dentro de esa organización que a mi criterio ha quedado a un lado, y quiero felicitar a la Cancillería por el esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, al canciller y a todos los equipos que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. O sea, aquí está la Constitución, pues, que lleva la agenda internacional es el presidente Nicolás Maduro Moro. Y hoy ha aplicado una visión de que la Cancillería va respaldada por los dolientes. Nada más y nada menos, en la última que hubo ya en Suiza estaban los familiares de nuestros inmigrantes. Nicolás, de verdad que es así una estrategia perfecta con todo tu equipo de la Cancillería. Es hoy retumbar y llevar. Y esto que hizo Samuel Moncada es importante como lo está haciendo hoy la Cancillería en todos esos aforos mundiales. ¿Vale? Es importante todo lo que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela, inclusive tu organización que está insertada dentro de este tema de llevarle al mundo una conciencia por lograr arrodillar al imperialismo mundial y acabar con el genocidio que se está pasando hoy en Gaza. Sí, yo la verdad quiero agradecer a la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno bolivariano, a la Cancillería que siempre ha sido un ejemplo de lucha. Yo me acuerdo el año 2008-2009 cuando estaba canciller de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro era canciller en aquel momento, era valiente en sus palabras en encuentros internacionales, y ahora seguido por Iván Gil, que está demostrando también una valentía en su opinión, su criterio para discutir sobre los temas importantes del mundo, principalmente sobre la causa palestina. Así que como un miembro de la Campana Global por Retorno a Palestina y coordinador de la Liga Latinoamericana por Retorno a Palestina en Venezuela, yo quiero agradecer al gobierno venezolano, a la Cancillería, al pueblo de Venezuela por todo el apoyo que están dando a la causa palestina. Estamos viendo las imágenes en vivo directo de lo que está pasando. Se habla de 45.000 asesinados, pero esa cifra no es verdadera, porque hay muchos cuerpos todavía, están bajo de escombro. Saben que no hay máquinas para levantar los escombros para sacar a los desaparecidos. Se estima que tenemos más de 300.000 de mártires heridos en la Franja de Gaza. Eso quiere decir que casi un cuarto de la población de la Franja de Gaza han sido afectados por ese genocidio que está cometiendo con armas norteamericanas. Nosotros sabemos que esa guerra no solamente está dirigida por un Estado marginado como los Estados Unidos de Israel, sino también por el imperio norteamericano, que está dando todo el apoyo financiero, económico y militar a los Estados Unidos de Israel, que no le falta ni una bomba para dejarla caer sobre las cabezas de los niños y las mujeres palestinas en la Franja de Gaza, que allí no hay búnkeres para esconder, no hay lugares seguros para esconder. Hay unos edificios normales que la mayoría de esos edificios fueron destruidos, pero el Estados Unidos de Israel nunca permitió que los palestinos tengan un lugar protegido para esconderse de los ataques que está sufriendo de un momento para otro. Entonces, yo la verdad no tengo muchas palabras para agradecer a Venezuela, al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, a todos los dirigentes que están apoyando la causa palestina,
y están apoyando la verdad y están contra ese genocidio que está cometiendo en vivo directo. Fíjate, Jale, ahí tenemos otra cápsula que en la Organización de Naciones Unidas, el grupo de amigos y está Venezuela, llevó también en estos días, esto es más reciente, que también incluye todos estos temas de los derechos humanos, pero ya impulsando ante toda esta guerra que hay, guerra de aranceles, imaginémonos pues, guerra convencional y no convencional que quiere aplicar el gobierno de Trump en conjunto con el gobierno de la ocupación ilegal israelí y otros gobiernos que coadyuvan a este sistema mundo que hoy vemos como hay un despertar internacional de los pueblos y de gobiernos en contra de esta forma estratégica de imponer su idea, como sea. Como lo decía la reflexión de Nicolás en el segmento pasado, muy claramente, él, como tú lo dijiste, con todo el respeto, cuando él fue canciller, se fogueó y llevó toda esta operación estratégica que hoy el gobierno bolivariano está asumiendo en alta política. Pero yo quería ver esta cápsula para comentarla ya en este último segmento por el día de hoy. Agradecerte, Jale, y a toda la organización que tú representas. Vamos a ver esta cápsula. Bolivarian Republic of Venezuela, on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, al considerar la promoción de zonas regionales de paz, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 79/5 de la Asamblea General, reafirmamos que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la prevalencia de la justicia, del respeto mutuo y de un orden internacional cimentado en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto destacamos la histórica proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por unanimidad por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC en el año 2014 en La Habana, Cuba. Y expresamos también nuestro apoyo a las zonas de paz del Océano Índico, el Atlántico Sur y Asia Central. Señora Presidenta, tenemos la obligación de esforzarnos por extender esta loable visión a otras regiones del mundo que actualmente requieren, con carácter de urgencia, paz y estabilidad. En ningún lugar es esto más crítico que en el Medio Oriente. Por ello, insistimos en la necesidad de realizar avances significativos hacia el establecimiento del Medio Oriente como una zona libre de armas nucleares y de todas las demás armas de destrucción masiva, seguros de que ello nos conducirá en última instancia al establecimiento de una muy necesaria zona de paz en el Medio Oriente, una región que continúa sufriendo de la ocupación colonial, de la intervención extranjera y de la comisión de crímenes atroces. El continuo y brutal asalto de Israel contra el pueblo palestino, a lo que se suman ahora los ataques contra la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, incluidas sus instalaciones nucleares pacíficas, constituye una flagrante afrenta contra el derecho internacional. Asimismo, aprovechamos para exigir una vez más el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza, el fin de la ocupación, del apartheid y del derramamiento de sangre en el territorio palestino ocupado, el fin del ciclo de impunidad imperante, así como un esfuerzo multilateral serio en el marco de las Naciones Unidas para garantizar, entre otras cosas, el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente, la liberación de todos los rehenes y detenidos y el pleno restablecimiento de los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación y a la condición de Estado, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y la Carta de las Naciones Unidas, y sobre la base de la solución de los dos estados. Igualmente nos valemos también de esta ocasión para exigir el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza contra la República Islámica de Irán. Señora Presidenta, la paz es indivisible. La seguridad de un Estado no puede lograrse a costa de otro. Existe, de hecho, una imperiosa necesidad de establecer una arquitectura de seguridad mundial justa, equitativa, sostenible, inclusiva e indivisible, con el fin de prevenir la aparición de situaciones de conflicto o de crisis que puedan amenazar la paz mundial, la seguridad, la estabilidad y a la humanidad como un todo.
En ese sentido, el actual conflicto en Europa del Este, sobre todo en Ucrania y sus alrededores, se constituye en un crudo recordatorio de los peligros que entrañan los enfoques de la seguridad internacional basados en la confrontación y en la política de bloques. Insistimos, pues, en la necesidad de abordar la cuestión de la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en todo el espacio euroasiático, basada en los principios de seguridad indivisible, estabilidad, respeto. ¿Qué podemos decir, Jaleh, ya culminando? Sí, Quiero agradecerte a ti de verdad, no, a la comunidad árabe que está aquí en Venezuela, mensajes que nos llegan y también de otras comunidades. Este es un programa especial que tenemos aquí. Quiero agradecerle a Jaleh. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa? Tenemos unos minutos. No, son palabras sabias, palabras ciertas. Estamos tratando hoy en día, como pueblos libres, tener una economía independiente, pero para el financiamiento tenemos que buscar otra alternativa que no es el dólar, que Estados Unidos en el momento está abusando de la fuerza del dólar, imprimiendo dólares en todo momento, sin respaldo. Entonces eso va a afectar a todo el mundo en un día para otro, en algún momento, porque la economía del mundo, si depende del dólar, entonces depende de los Estados Unidos. Estamos buscando otra alternativa para que los países pueden intercambiar fácilmente entre sí los productos económicos sin control de las bancas norteamericanas, porque todo tiene que pasar por medio de las bancas norteamericanas. Entonces ellos sancionan a quien no lo obedece a ellos y pueden hacer daño a la economía mundial. Fíjate, Jaleh, ya culminando por el día de hoy, quiero agradecerte todos estos temas que hemos conversado, referente informativo en estos 10 años, promocionando los derechos humanos, defendiendo el derecho a la vida. No podía faltar que hoy tengamos un programa especial con la coordinación de toda esta liga que tú llevas con un equipo. Saludar a todas y todos, de verdad. Como siempre, este programa está a la orden. Saludar a nuestro gobierno. No baja la guardia y así es. Que pasen un feliz día. Mi comandante presidente Nicolás Maduro Moro, un saludo a usted, a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.